¿Cómo están a todos? Preumat 7.0 en estos días de que estamos ahí en momentos clave de vacaciones, entre comillas, para los profes, los que tienen que seguir trabajando ahí. Espero que ahí tengan paciencia, ahí puedan en algunos lapsus poder descansar y también recuperarse los problemas de salud ya que pueden estar existiendo. Bueno, yo estos días he estado saliendo de a poquito de una rinofaringitis, pero hoy día vamos a conversar y resolver problemas tipo PAES, ¿no? De esta prueba M1, ¿ya? Esta prueba M1 que hoy día ya están empezando esta semana a rendir la PAES de invierno. A la paz es que van entrando temas desde séptimo hasta segundo medio, pero también se tocan algunos temas que a veces se repiten en tercero y cuarto medio, y que ustedes tienen que saber y ir aprendiendo para que a ustedes les vaya bien y tengan buen resultado. Ya para eso ahí la idea es que se suscriban a mi canal, ahí ustedes puedan darme un like a mis videos si que les guste, espero que les guste mi contenido porque de repente siempre en el mercado de la educación, mercado de la matemática, siempre va a haber varios profes y obviamente se respeta según el país, obviamente yo no voy a hacer polémica, pero sí ir avanzando para que ustedes logren el máximo éxito y ahí puedan ver los problemas y todas las cosas que ahí pueden ir existiendo de los distintos ensayos que ahí yo voy a ir ahí colocando algunos problemas. Si se parece a algún ensayo, bueno, lo importante es que ahí lo vamos a ir resolviendo y agradecido y le mando saludos a mis suscriptores, suscriptoras y que ahí todo lo que ustedes me desean, yo se los multiplico ahí y que todos ahí estén bien, porque de repente estamos en este desgobierno que cada vez quiere que nosotros fracasemos, pero vamos para allá. Entonces, el primer problema, Chan, ¿ya? Entonces dice así, dice, ¿cuál es la expresión equivalente a esta operación de operatorias combinadas? Ya ahí aparece con paréntesis ambas y ahí después los resultados tenemos que multiplicarlos. Entonces ahí aparece un tercio menos 3, es en el primer paréntesis, a ver, para que lo vean chicos, chicas en sus casas, y después aparece un 4 menos 3 séptimos en el otro paréntesis. ¿Ok? Entonces ahí primero siempre la clave es empezar por los paréntesis. ¿Ya? Es siempre la clave empezar a resolver cada uno de ambos paréntesis para después empezar a multiplicar. Ya no me puedo adelantar y hacer operaciones que no corresponden porque si no, obviamente me da un resultado distinto. ¿Ok? Entonces, ahí cuando uno empieza como a resolver este tipo de ejercicio, yo creo que se va a notar más con, voy a ver si puedo cambiar este parece que se lee mejor, ya con el fondo. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es empezar a resolver por paréntesis. Entonces, voy a colocar y de partida, tienen que saber ustedes que los enteros yo los puedo partir por un uno imaginario. Eso es lo primero que tienen que saber ustedes cuando les toque resolver este tipo de ejercicio ahí en sus casas, cuando les toque enfrentarse a la prueba PAES, es justamente que ustedes ahí sepan primero arreglar el tema de las fracciones de los racionales, empezar a que siempre cuando existe un entero tiene que estar partido por un uno imaginario. Entonces, después a eso, entre el 3 y el uno del denominador, ahí en ese caso siempre va a quedar por el número más grande. Ya en ese caso va a ser el 3. Ya entonces, y ahí después yo lo que voy a decir es, el 3 está contenido en este mismo número, no son iguales, cabe una vez, pero uno por uno, eso va a ser uno. Ahí, chiquillos, ¿ya? Va a ser uno menos, ¿ya? Por el menos que está acá, por la operación, que no, ahí no se nota mucho, pero no sé si con una alternativa se notará más. Vamos por la misma, ¿ya? Pero la idea es que ahí ustedes sepan que ahí estamos resolviendo para esa operación. Y después el uno en el 3 en este mismo número, como el signo del mayor, en este caso, como el 3 son 3 veces y lo voy a multiplicar por el 3 del numerador. En este caso sería 9. ¿Ya? Entonces ahí lo estamos escribiendo como 9 y ahí ya tenemos ya nuestra primera parte. Pero después, en el otro paréntesis, vamos a ejecutar lo mismo
Entonces ahí entre el uno y el 7 el número mayor en este caso va a ser el 7 y en ese caso también vamos a ejecutar lo mismo. Ya, voy a cambiar o escribir mejor el 7 ahí, ¿ya? Y ahí después el uno está contenido en el 7 7 veces y por el 4 del numerador, por este 4 que estoy ahí moviendo con el mouse, en este caso sería 28 así, ¿ya? Y menos, y ahí el 7 contenido en el mismo número, o sea, siempre cuando estén contenidos y sean iguales los números, eso cabe una vez, ¿ya? Cabe una vez, entonces ahí sería uno por 3 sería 3, ¿ya? Y lo marcamos ahí. Entonces ahí vamos a ir sacando los resultados, recuerde que voy a cerrar el cachito, sería 9. Entonces, uno menos 9 aquí ya me da un resultado, una fracción negativa, o un número racional negativo, que en ese caso sería menos 8 tercios, y eso lo vamos a multiplicar por 28 menos 3 que sería 25 porque tenemos que restar, eso no lo pierda de vista ahí en sus casas, y abajo eso tiene que ser partido en 7 así de esa forma. ¿Ya? Entonces, ahí solamente voy a mejorar el tema del 5 pero ahí si es que se dan cuenta, ahí ya estamos sacando el resultado de ambos paréntesis o de ambos números racionales, de las operaciones que se van formando ahí. Entonces, recuerde que la multiplicación se multiplica siempre de manera directa, no cruzado. Entonces, cuando usted multiplica de manera cruzada, solamente se puede resolver para las adiciones, las sustracciones y las divisiones. La división en este caso tendría que ser tipo zigzag, pero en la adición y la sustracción yo puedo ir multiplicando cruzado utilizando, como enseñan algunos profes en otros países, la carita feliz. ¿Ya? Entonces, por eso acá es como que yo dijera, por ejemplo, uno por uno uno y 3 por 3 9. O sea, si hubiese hecho eh, la operatoria así de esta forma y lo mismo para acá, ¿ya? O sea, voy a llegar exactamente a obtener los mismos resultados, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que sepan ustedes. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a tener menos 8 por 25 ahí 5 por 8 sería 40 ahí va a sobrar 4 y después 8 por 2 16 4 20, ¿ya? Sería menos 200. Y 3 por 7 ahí es abajo en el denominador, sería 21. Y aquí, jóvenes, ahí en sus casas, ahí ya no puedo simplificar más, ¿ya? Por lo tanto, ahí el resultado de esta fracción o de esta operatoria combinada, con paréntesis, vendría siendo menos 200 partido en 21. Esa sería su respuesta. Entonces, ahí lo que tendríamos que buscar nosotros, pero se ve como que hubiera sido más difícil de lograr, es la expresión equivalente, o sea, lo que tenga el mismo resultado. Eso significa expresión equivalente. Pero, por ejemplo, si nos damos cuenta acá, el resultado ya me empezó a dar negativo. ¿Ya? El resultado no es un valor positivo, entonces acá lo que deberíamos siempre pensar a la hora de hacer estos ejercicios, y no sé que se le haga tan complicado todo este aspecto, es que en este caso tendríamos que fijarnos que aquí, en la alternativa A, ambas operaciones en la multiplicación son positivas. O sea, por ejemplo, aquí 8 por 25 ahí yo tendría el 200 pero sería positivo, y 9 por 7 sería 63. Entonces, por ningún momento voy a llegar al resultado que necesito. En la B, ¿para qué decirlo? Tampoco. En la C, menos, porque ahí, como están todos sumando, ¿ya? En eso se tienen que ir fijando, chicos, en sus casas, que se va sumando, entonces ahí ya es más difícil de poder llegar a este tipo de resultados. Ahí lo pueden comprobar en su casa y se dan cuenta de lo que le estoy diciendo, ¿ya? Y después acá yo, en esta alternativa D, yo puedo hacer un arreglo primero entre estas dos fracciones porque tienen el mismo denominador. Entonces aquí yo voy a tener un 4 tercios, voy a colocar el signo del más, ya, porque aquí va a prevalecer el signo del número mayor, que va a estar acá, el 9 séptimo. Entonces, 9 menos uno eso va a quedar 8. Esto va a quedar, chicos, como 8 séptimos. Así va a quedar eso. Menos el 12 que va a estar partido por un uno imaginario. ¿No? Entonces lo vamos a escribir así. Entonces, y acá, si que se dan cuenta,
yo puedo ejecutar, cuando yo tengo tres fracciones, números racionales, yo puedo resolver directamente. Y ahí obteniendo un mínimo común múltiplo sería entre el 3, el 7 y el uno, ¿ya? Que en este caso tendría que ser sí o sí 21, ¿ya? Porque aparte que el 3 y el 7 son números primos, entonces ahí automáticamente va a ser 21, ¿ya? Como mínimo, como un múltiplo, como parte de la operatoria, de las fracciones, ¿no? De estos números racionales. Entonces ahí, para que ustedes se den cuenta y pues, de repente si que se llega a ir el audio, ahí el denominador, el del 3, 7 y uno sería el 21. Entonces acá yo empiezo a decir, ahí el 3, ¿cuántas veces está contenido en el 21? En este caso son 7 veces. Por lo tanto, si yo a ese 4 lo multiplico por 7, ahí va a aparecer un 28. ¿Ya? Y después más. Y después el 7, ¿cuántas veces cabe en el mismo 21? Ahí sería 3 veces. Y 3 por 8 sería 24 acá. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir escribiendo cómo se va formando el resultado de de los numeradores. Y después el uno en el 21. Ahí nosotros lo que tendríamos que hacer es multiplicar 21 por 12. Entonces lo voy a hacer en este costado, 21 por 12. Entonces ahí en sus casas 2 por uno sería 2, 2 por 2 sería 4, y después 1 por uno, todo número multiplicado por uno va a ser lo mismo, y ahí no se olvide que tengo que sumar. Entonces ahí en este caso sería 2, 4 más uno sería 5 y el 2. ¿Ya? 2 más uno, perdón, 2 más cero sería 2. Entonces aquí en este caso sería 252. Y si se dan cuenta, el resultado me va a dar negativo por la siguiente razón, porque el signo, ya o la resta, en este caso el 252, va a llevar con todo y el negativo, ya en el 252. Por lo tanto, 252 menos 52, o sea, si yo saco la suma de estos dos, ahí chicos en sus casas, chicas en sus casas, esto va a ser 52, 52 positivo, pero menos el 252, aquí me va a dar el menos 200. Y ahí lo anotamos, menos 200, y esto partido en el 21 que quedaba como parte de este denominador. Entonces ahí es súper importante que ahí, esperando que hayan comprendido cómo se va resolviendo la operatoria con los números racionales, cómo se va estableciendo el resultado, por qué nos da negativo, porque si yo resto este 52 con el menos 252 me va a dar el signo número mayor, me va a dar menos 200. Y ahí se comprueba que estos resultados son equivalentes, o sea, son lo mismo. Entonces, como son lo mismo, entonces ahí no, sin más preámbulo, la alternativa correcta sería la alternativa D, ¿ya? Esa sería la correcta. Entonces, ahí muy importante, chiquillos, llevar el orden, resolver el papo mudas, a resolver el paréntesis, empezar ahí a resolver el mínimo común múltiplo, ya sea de forma cruzada, como también ir sacándolo por mínimo común múltiplo. Y ahí ya después en la multiplicación, como en este paso, no se olvide que las multiplicaciones siempre son de forma directa. Y ya cuando son directas, ahí ya se va resolviendo hacia el lado, numerador por numerador, denominador por denominador, y ahí ya empezamos a obteniendo este resultado que sería la respuesta definitiva. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, por esa parte, el problema número uno, ejercicios tipo PAES, y ahí suscríbase a mi canal para que ahí podamos ver más de estos ejercicios. Y problema número dos, dice lo siguiente, estos son problemas tipo cotidiano, que a veces los estudiantes tienen que igual estar claro con esto, con la operatoria de números, que va diciendo lo siguiente. Dice, Bruno fue a comprar una bebida, papas y tomate. ¿Ya? Esos tres productos al almacén cerca de su casa y encontró la siguiente lista de precios. Entonces aquí, fíjense bien, la bebida de 1 litro, 1.500 pesos. La bebida de 3 litros, 3.300 pesos. La bolsa de la mitad del kilo de papa, 900 pesos. ¿Ya? O medio kilo de papa, 900 pesos. La bolsa es de 0,75 o de 3/4 kilos de papa, 1.100.
1.100 pesos, la bolsa de 1 kilo de tomate, 1.300 pesos, y la bolsa de 1,5 kilos de tomate, 1.700 pesos. Entonces acá dice si solo tiene 5.000 pesos. Este es el dato freak, dato clave, ya, porque necesitamos ahí ver con esa cantidad de dinero que tiene Bruno, cuál es la opción correcta de las opciones que tiene para la compra. Ya, eso es súper importante. Desde en la vida real, nosotros vamos al mall, tenemos, no sé, 20.000 pesos y tenemos que ver con cuánto nos sirve para comprar las cosas. Hay veces que sirve para comprar todo, o sea, a veces sirve para comprar con suerte un producto, ya, con el tema de la inflación y otras cosas que están pasando en el país. Entonces, eso hay que vivirlo en el punto de vista cotidiano, punto de vista de la realidad. ¿Ya? Entonces, aquí en este caso fíjese bien, dice, si compra la bebida de 3 litros, no podrá llevar las papas y tomates a la vez. Ya, cuando se refiere a la palabra a la vez, se refiere al mismo tiempo. Y eso significa a la vez. Entonces, eso muy fundamental, hay que analizarlo bien porque los problemas primero hay que leerlo, o sea, hay que tener una comprensión lectora, después anotar los datos, después ir buscando el procedimiento que nos vaya, así como al callo con el problema, que nos vaya a resolver el ejercicio para después anotar nuestros resultados, ¿ya? Y anotar la alternativa. Entonces, por ejemplo, acá, esta la vamos a dejar ahí para pensar. ¿Ya? Vamos a colocarla ahí en puntito, ¿ya? Porque puede ser que se cumpla la alternativa A, como puede que no. Pero después dice, si compra la bebida de 1 litro, ¿ya? Entonces la bebida de 1 litro vale, dijimos que vale 1.500 pesos. Entonces ahí vamos a colocar ahí, para que sepa que ahí estamos resolviendo la opción B. Sería 1.500 pesos. Estamos anotando ahí, ¿ya? Dale. Después más. Me dice que es 1,5 kilos de papa. Aquí vamos a tener que tomar una decisión porque acá, si yo dice que la bolsa de 0,5 kilos de papa es 900, pero la bolsa de 0,75 kilos de papa es 1.100. Y aquí hay una trampita muy importante porque, por ejemplo, yo necesito para llegar a 1,5 kilos de papa, por ejemplo, si yo a esta proposición yo la multiplico por 3 y yo a los 900 yo lo multiplico por 3, acá lo que debería obtenerse acá sería 2.700. ¿Dale? Y aquí si yo multiplico por 2, ¿por qué acá por 2? Porque si yo voy sumando los 0,75 kilos de papa, ¿ya? Igualmente, si yo lo multiplico por 2 me va a dar 2.200. Entonces ahí usted se va a dar cuenta que la opción más viable, ¿ya? Sería la opción del kilo de que vale 1.100. Entonces acá, por ejemplo, aquí tendríamos 2.200. Entonces ahí vamos a ir anotando, este sería 2.200 pesos que costaría este kilo de papa, porque si ya, por ejemplo, tenemos, imagínate lo hubiéramos hecho con el valor de arriba, ahí voy a anotar el dato siguiente y ahí se da cuenta, vamos a hacer la comparativa. Entonces, y ahí después me dicen 1,5 kilos de tomate, que ahí son los 1.700, entonces 1.700 pesos. Entonces, ahí. Entonces, fíjese que aquí yo tengo cero, ahí tengo cero, 5 más 2 son 7, 7 más 7 sería 14, ahí sobraría uno más uno 2, 4, 5. Entonces aquí tendríamos 5.400, pero dice que me deben dar devuelto 400, pero me dice que Bruno tiene 5.000 pesos. Entonces ahí ya esa situación ya no puede ser correcta, porque yo significa que a la persona del almacén, al dueño del almacén, yo le estoy quedando debiendo 400 pesos. Entonces ahí no habría una contradicción de la información, por lo tanto la opción B sería falsa. Incluso si yo partiera, por ejemplo, tomando los 1.500, ya, los 1.500 de la bebida de litro, después yo colocara 2.700 pesos,
y después colocar a los 1.700 del kilo de tomate, del kilo y medio de tomate, entonces ahí se me va a elevar más el resultado, o sea, ahí va a ser peor. Ahí se me fue el signo un poquito, pero ahí lo importante, ahí en ese caso, es que si yo empiezo a resolver, obviamente esta opción es más conveniente, pero no me da para resolver el problema. Entonces aquí, por ejemplo, ahí tendríamos cero, ahí tendríamos cero, ahí también 7 más 7 14 y 5 son 19 y ahí sobraría uno y ahí 2 4 y 5, o sea, al final sería 5.900 pesos. Entonces, ahí obviamente convenía la opción del 0,75 kilos de papa, o sea, 3/4 kilos de papa. Y aquí ya después, en la opción C, dice, en cualquier caso, siempre es más conveniente comprar la bolsa que contiene más papas o más tomates. ¿Ya? Esto lo vamos a analizar acá. O sea, por ejemplo, eh, como aquí me dice más papas o más tomates, ¿ya? Porque aquí, por ejemplo, lo que tiene más papas sería 1.100. Lo que tiene más tomates sería 1.700. Si yo sumo este espacio, o sea, por ejemplo, vamos a querer decir más P, para que sepan ustedes que es más papa, este tendría que ser 1.100, ¿ya? Y ahí, y después acá me dice que esto va a ser más tomate, ¿ya? O sea, si yo, por ejemplo, es más conveniente comprar o más papas o más tomate, o sea, está diciendo como tipo elección, entonces ahí tendría que ser los 1.700. Entonces ahí es donde hay que tener ojo, porque por ejemplo acá, eh, para que me hubiese dado los 5.000 o empezar a buscar como tipo la fórmula para poder comprar los productos. Por ejemplo, imagínense ya, si yo llevara, eh, no sé, haber comprado esta vez a 1.500 más 1.100 más 1.700, ya, o sea, si hubiese no considerado algo muy parecido a esto, pero haber considerado solamente, si hubiese tenido los 1.500, ahí lo voy a anotar, ahí los 1.500 más los 1.100 y en este caso los 1.700, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí sería cero, ahí sería cero, ahí sería de un 5 por si acaso, este sería 5 más uno sería 6 y 6 más 7 sería 13. Entonces ahí sería 1, 2, 3, 4, o sea, al final sería 4.300 pesos. Entonces ahí ya podría tener una opción más conveniente de ir comprando una bebida de 1 litro más los 0,75 kilos de papa y los 1,5 kilos de tomate. Entonces ahí podríamos pensar que podríamos elegir, pero aquí como aparece la palabra o, que la palabra o es, voy a creer ahí 2 puntos, es una elección. Elección. Entonces ahí en esa elección ahí tendríamos que ver cómo nosotros podríamos hacer que estos 5.000 fuera rentable, o sea, cómo lo podríamos hacer como para que nos diera justo o casi justo, tendría que ser, una opción sería la que le estoy mostrando acá, entonces ahí tendríamos que empezar a evaluar cómo poder ir viendo los precios, todo eso para que pudiese cuadrar para lo que Bruno necesita comprar, entonces yo siento que la C como que falta algo ahí. Ya, no sé, ahí no siento para mí, en mi opinión personal, que cuadra así de forma exacta, aparte que me dice o lo uno o lo otro, entonces ahí como que me genera ahí ciertas dudas. Y dice, y si se compran las tres cosas, el menor valor, fíjese bien, el menor valor a pagar posible es igual a la mitad del dinero que tiene disponible. O sea, la mitad del dinero disponible es como que yo le dijera,
tuviera un billete de 5.000 pesos, lo mostrara ahí en pantalla y dijera ya, divídalo por dos. Al final eso va a ser 2.500. Entonces, al final, si yo los 5.000 que tenía ahí Bruno, dividido en dos, o sea, y si uno va buscando, como que las opciones que se nos entrega no van a ser 2.500 necesariamente, va a ser, yo pienso yo que mayores a eso. Entonces yo siento que ahí dentro de la alternativa como que no cuadra lo que estamos ahí proponiendo, ¿ya? Yo siento que ahí habría que ir analizando según lo que estamos proponiendo, porque ahí dice se compra las tres cosas. Imagínense aquí yo pensando que compré las tres cosas, pero si yo lo parto por dos, ya eso ya no me da 2.500 pesos. Entonces ahí ya hay un tema ahí que en este dato, en la alternativa D, empieza a fallar. Porque, por ejemplo, aquí, en la bebida de 3 litros, eh, por ejemplo, ahí me da 3.300 pesos, pero para ver, analizar la alternativa A, que había dejado pendiente de aquí, ¿ya? Entonces, si usted se da cuenta, aunque yo me intentara llevarme las papas, ¿ya? Porque para ahí sería 4.002, pero si yo intentara llevarme cualquiera de los kilos de tomate, ya me estaría como pasando del valor, o sea, estaría pasando ya sea en un cierto límite. Entonces, ahí me dice, si se compra bebida de 3 litros, no podrá llevar papa y tomate a la vez, entonces esa sería la alternativa correcta. O sea, porque por más que yo trate de arreglar un poco la ecuación, imagínese, 3.300 más 900 que es como lo más barato, sería 4.200, pero más 1.300 ahí sería 5.500 y ahí va a ser más caro. Entonces, al final, lo que nos está resultando y lo que se comprueba como opción correcta es la alternativa A en este problema. ¿Ya? La alternativa A es lo que al final va a ser como la opción que nos va a permitir a nosotros poder establecer lo que Bruno necesita para comprar, porque al final voy a necesitar más dinero, voy a necesitar por lo menos unos 1.000 pesos más para poder comprar y así ya poder resolver este tipo de problemas cotidianos que de repente siempre pasa en la vida real cuando uno va a un almacén y de repente tenemos que andar pidiendo fiado. Entonces, esas cosas son las que siempre tenemos que ir analizando nuestro presupuesto. Ya aquí está el profesor de matemática analizando este tipo de problemas. Ahí suscríbase a mi canal. Ahí saludos para todos mis suscriptores. Vamos por muchos más. Comparte este video ahí, que se inscriban a mi canal. Vamos para allá, vamos por los 489, falta todavía. Mientras más sea, mejor. ¿Ya? Mientras más se multiplique el canal, mejor todavía. Y así poder cumplir nuestras metas y ya empezar a pensar en cosas más grandes. ¿Ya? Y acá este problema, que es un problema de edades, ya que ya estoy metiéndose un poquito con temas de álgebra. eh, Acá siempre bueno, cuando se estudia la PAES, siempre las ecuaciones de primer grado y siempre este tipo de problemas aparecen y como que siempre hay un temor en los estudiantes, ¿ya? Siempre hay como, y eso hay que tener ahí un poquito de ojo, de ir analizando bien los datos y ahí vamos ahí viendo cuál de las alternativas correcta. Entonces dice, actualmente Isabel y Juan, su padre, ojo, ya ahí aparece Isabel, la hija, Juan, que es su padre, tiene una diferencia de 30 años. El padre de Juan lo excede, o sea, aquí, ojo acá con esto, el padre de Juan, aquí está, es como, cuando se habla del padre de Juan, es como el abuelo, ¿ya? O sea, es como el abuelo de Isabel, ¿ya? Ojo con ese tema, porque si no ahí lo van a entender como que estuvieran todavía hablando del padre, no, ahí es como, ahí nos estamos metiendo con el abuelo, entonces lo excede en edad en 25 años, entonces dice, ¿cuántos años de diferencia? Ya, eso me están diciendo ahí, cuántos años de diferencia habrá entre Isabel y su abuelo, 15 años más. Eso es lo que me están pidiendo acá. Entonces aquí Isabel y su abuelo en 15 años más. Entonces aquí tenemos que ir estableciendo que la variable X, o sea, vamos a escribir ahí solución, entonces sea X, la edad de Isabel. Eso es lo primero, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que establecer. Entonces ahí vamos a poner edad
ahí con harta paciencia, ahí espero que me comprendan, sería la edad de Isabel. Así, ¿ya? Entonces, y después me dice que entre Isabel y su padre hay una diferencia de 30 años. Entonces aquí yo voy a escribir que X, porque como yo no sé cuánto tiene Isabel, pero X más 30 es la edad de su padre. Entonces lo vamos a escribir ahí, ¿ya? Edad del papá, del padre. Vamos a escribir ahí del papá, ¿ya? Para ahí poner padre como el abuelo, ¿ya? Pero después acá, por ejemplo, aquí dice el padre de Juan no excede en 25 años. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Entonces, si la edad del padre lo estamos diciendo como X más 30 y me dice que excede en 25, aquí nosotros vamos a ir tomando la edad del abuelo de Isabel. Entonces ahí vamos a colocar edad, esperando que se entienda ahí el problema, es la edad del abuelo de Isabel. ¿Ya? Abuelo de Isabel. Ya, ahí con la letra, el pulso, ya, vamos, igual lo vamos a mejorar para que ahí se vaya entendiendo, si no, obviamente, a ver, todo mal, entonces ahí lo importante es que ahí, ¿ya? Entonces, y esa es la esencial, ¿ya? Entonces, y ahí ya después tenemos que ver la pregunta, dice, ¿cuántos años de diferencia habrá entre Isabel y su abuelo en 15 años más? Entonces, acá lo vamos a escribir con este otro lápiz. Dijimos que la X es la edad de Isabel, entonces aquí va a ser X más 15. ¿Ya? Ese sería un 15 años más, ¿ya? La edad de Isabel. Entonces, ahí en esos 15 años más, yo creo que lo vamos a colocar a este lado, ¿ya? Entonces, para que, cómo sería el futuro de Isabel? Tendría que ser en 15 años más, tendríamos que escribirlo así, de esta forma. Pero después me dice entre el abuelo. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer ahí, chiquillo, lo vamos a empezar a escribir así. Entonces, esto va a ser, porque dice entre Isabel y el abuelo, entonces ahí tendría que ser X más 30 más el 25 y más el 15 porque me dice 15 años más. Entonces, aquí yo ya tengo, voy a encerrarlo ahí, voy a crearme un paréntesis de esta forma. Este sería todo lo que es para el abuelo, menos, ¿ya? Y ahí voy a involucrar a este X y más 15, o sea, que es la edad de Isabel, 15 años después, ¿ya? Pensando en el futuro, ¿ya? Acuérdense que en las edades está la edad del pasado, la actual y la edad del futuro, ¿ya? Por eso es que ahí dice que esto pasó actualmente, por eso estamos tomando estos datos con un color y aquí lo estamos llevando a cabo para resolver este problema. Entonces aquí, si nos damos cuenta, ahí si yo sumo el 30 con el 25 más 15, esto le tendría que dar un X más 70. ¿Ya? Y ahí después este X, este menos, va a hacer cambiar al signo adentro, entonces me va a quedar así, X y te va a quedar como menos 15. ¿Ya? Entonces al final, ¿qué es lo que yo voy a conseguir con esto? De partida yo voy a conseguir que de los X ahí se me elimina y 70 menos 15 aquí va a ser 55. Entonces ahí la respuesta que yo estoy encontrando para ver la diferencia que va a haber va a ser en 55 años.
¿ya? Esa es la diferencia, ¿ya? Esa es la diferencia de edad cuando eh, se tenga como forma de resolver este ejercicio. Al final, esa va a ser la diferencia definitiva. Entonces, por lo tanto, ahí la alternativa C cumple con el proceso que estamos buscando. ¿Ya? Porque justamente como dijimos que esta era la edad del abuelo, o sea, 30 más 25 son 55, con el 15 me da a dar 70, de 70 acá, pero al restarlo con el 15 de la edad de Isabel en 15 años más, ¿ya? Porque ojo que cuando se trabaja en edades, si aparece la palabra más, ya uno está pensando que uno está aplicando para Isabel y para la edad del abuelo. Está aplicando para las dos formas. Entonces, por eso es que acá se tendría que dar esta diferencia en 55 años más. O sea, es como que una edad, no, creo que el abuelo, en este caso, si hubiese sido 55, 55 más 15, ahí sería 70 tendría el abuelo y ahí ya teníamos que pensar que ese X, ¿ya? Porque claro, ahí teníamos que pensar cuánto lo que vale. O sea, la diferencia es 55, pero aquí, por ejemplo, si hubiera sido 15 más 30 son 45 y 65 son, si fuera 15 y 45, 45 más sería 70, claro, y ahí tendríamos que establecer ahí que sería 55, o sea, o por lo menos llegaríamos a tener el mismo equilibrio. Entonces, ahí tendríamos que ver cómo va a establecerse el tema de la edad. O sea, incluso si yo reemplazara el 55 acá, 55, 85, o sea, el abuelo tendría mucho más edad que lo que tendría Isabel ahí 15 años más. En ese caso ya estaría muerto, ¿ya? Pero así por lo menos es lo que me resultó de estos ejercicios, ¿ya? Si usted tiene ahí cualquier observación, ahí pregunta, ahí me lo pueden hacer en los comentarios, ahí podemos ir explicando más a menudo cómo se va generando este tipo de ejercicio y ahí ya, si es que se da cuenta, ahí sería como el planteamiento de este tipo de ecuaciones, ¿ya? O de este tipo de problemas. Entonces, aquí, ojo para que no se confunda, como X es la edad de Isabel, entonces al final es como que esa edad más 15 ahí tendría que haber una diferencia, porque entre la edad del papá, por ejemplo, ahí estamos tomando la edad de Isabel, va la diferencia es que son 30, entonces, y aquí 55, entonces al final es como que siempre la edad de a partir de uno, pero claro, ahí va a depender de lo que fuimos resolviendo. Entonces aquí lo que yo fui agregando con el 15, lo fui agregando al final y ahí ya después empecé a resolver, ¿ya? Porque como me decía la comparación, la diferencia entre Isabel y su abuelo, entonces por eso tenemos que haber hecho esto. No sé si hubiera sido entre eh, a Isabel y su padre, entonces ahí, claro, ahí sería 45, 15, entonces ahí ya estaríamos viendo la diferencia, o sea, al final Isabel tendría 15, el padre tendría 30 o sea, perdón, tendría 45, para que exista esa diferencia de 30, y ahí después con el abuelo, ahí tendríamos que establecer la otra diferencia, ¿se fija? Entonces ahí vamos viendo, yo sé que estos problemas no son como tan fáciles de repente de llevar, pero ahí espero que ahí ustedes vayan entendiendo cómo se fue resolviendo cada uno de estos ejercicios y se va a dar cuenta de todo, ¿ya? Así que ahí lo espero, espero que les guste el video y ahí cualquier cosa en los comentarios ahí para ir avanzando y ahí vamos a ir recibiendo ahí todas las cosas, ¿ya? Todos los apoyos, todas las cosas, ¿ya? Así que eso, nos vemos, cuídense, suscríbanse al canal, chao.